El Señor nos ha mostrado en su palabra que existen dos caminos. Él nos está mostrando el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la perdición. Él ha dicho textualmente en Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la están encontrando. El Señor nos dice que muchos están encontrando la puerta. El Señor dice que son pocos. Y de esos pocos podemos preguntarnos cuántos entran en realidad por Cristo. Aquí en el camino ancho hay personas que piensan que a través de sus obras, sus méritos personales, ellos pueden alcanzar la salvación. Que por medio de sus obras ellos pueden entrar. Pero no sería entrar por Cristo. Ellos están intentando entrar por sus propios medios. Guardar santidad, dejar el pecado, llevar una vida moral, portarse bien, ser una buena persona. Pero a la salvación no se entra. Por Cristo no se entra haciendo obras. Se entra por fe en el Evangelio, creyéndolo en el corazón. No es por nuestras propias obras, porque guardando los 10 mandamientos, que sería no pecar, y pecar sería no mentir, no cometer adulterio, no robar. Usted dirá, pero yo no hago nada de esas cosas. Sí lo hacemos. En el corazón de nosotros están todos los pecados, los malos pensamientos, todos los pecados. Cuando el Señor dice todos los pecados, es todos los pecados. En Mateo 15, 19 el Señor dice que del corazón nuestro salen los pecados. Y desde nuestro corazón nos constituimos asesinos, homicidas, ladrones, mentirosos, adúlteros, fornicarios, maldicientes y toda una serie de pecados que cometemos nosotros desde nuestro corazón. Allí se esconden las inmundicias de nosotros, suben a la mente y a través de un pensamiento se genera el pecado. No lo tenemos que llevar a la práctica. El Señor ha dicho que desde nuestro corazón, solo un mal pensamiento nos constituye asesinos y todo lo que el Señor ha dicho. En el camino ancho, muchas personas hoy están procurando entrar a la salvación, pero es imposible. Imposible porque se entra oyendo el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Primera de Corintios 15, del 1 al 4, del 3 al 4, del 1 al 5, como usted lo quiera leer, pero ahí ese es el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros aquí en la cruz, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y personas en el camino ancho, esto es lo que tienen que creer. No es por obras. El Señor Jesucristo lo dijo claramente. Entrad por la puerta estrecha. ¿Y cuál es la puerta? Cristo. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De esto. Salvo del infierno. Porque hace 2000 años ya el Señor salvó nuestras almas en la cruz para quitar los pecados, para dejarnos exentos de todas las condenas.
para darnos a nosotros la salvación eterna, vida eterna, inimputables penalmente. De manera que ahora lo que hay que creer es en la obra de salvación, obra de sustitución en favor de nuestras almas. Aquí en el camino ancho tenemos que creer. Hay dos demandas para todos los seres humanos. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos demandas que hay que obedecer aquí en este camino ancho para nosotros poder entrar a la salvación. El Señor demanda arrepentimiento, pero no es el arrepentimiento que enseñan en los templos los pastores. Arrepiéntete de tus pecados para que seas salvo. No. El arrepentimiento demandado en Marcos 1:15 por el Señor es el cambio. Metanoia, arrepentimiento, metanoia para salvación. La metanoia es cambio, un cambio radical en la mente. Cambiar la mente, transformar los pensamientos. Ahora tenemos que conformar nuestra mente retorcida a la palabra de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos que dejar de pensar que nosotros podemos no pecar, que nosotros podemos tener santidad, que nosotros somos buenas personas, que nosotros portándonos bien, Dios va a dejarnos entrar en el cielo cuando nuestro cuerpo muera y nuestra alma sea obligada a dejar este cuerpo. Tenemos que cambiar todos esos pensamientos y comenzar a vernos tal cual Dios lo dice en su palabra que somos nosotros. Nosotros ante Dios tenemos que reconocernos que estamos muertos espiritualmente, que hubo un pecado, que se dejó caer el decreto condenatorio por un pecado, por un solo pecado que yo cometí. Allí se dejaron caer los decretos condenatorios sobre mi alma para condenarla y dejar a mi espíritu muerto. Por eso, en el momento que ocurre esto, yo quedo sin conexión con Dios. Muerta ante Dios. Condenada al infierno. Aquí, en el camino ancho, caminando rumbo al infierno, porque aquí no hemos creído que Cristo hace 2000 años nos salvó las almas de nosotros. Puros muertos espirituales, condenados, marchando al infierno, sin autopercibirse que son pecadores. Y ese es un reconocimiento que nosotros aquí en este camino ancho debemos hacer. Reconocernos así en ese estado espiritual. Condición terrible espiritualmente hablando. Moralmente corrompidos, porque somos pecadores y tenemos que reconocer que siempre vamos a pecar. Romanos 5:12 lo dice claramente. Romanos 5:19 lo dice claramente. Y en Romanos 3:20 dice claramente que no es por obra, porque la ley no fue puesta para que nosotros la cumplamos, sino para que nosotros nos veamos que somos pecadores. Aquí en el camino ancho tenemos que reconocer que estamos muertos ante Dios. Espiritualmente nuestro espíritu murió cometiendo el primer pecado. Y Dios no es Dios de muertos, así que usted no existe para Dios. Si usted, estando muerto, habla con Dios, no es con el Dios de la Biblia. Porque Dios no escucha a muertos. Dios no tiene trato con muertos. Dios no habla con muertos. Usted le es necesario nacer de nuevo. Reconocer que es pecador, que siempre va a pecar. Y reconocer que está muerto y que le es necesario nacer de nuevo. Como se lo dijo el Señor a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Juan 3:3. Y judicialmente, su alma está condenada aquí en el camino ancho rumbo al infierno porque usted aún no ha creído que Cristo lo salvó allá hace 2000 años. Esto es arrepentimiento para salvación. El cambio de esos pensamientos para entonces poder creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años.
¿Qué fue lo que hizo Cristo hace 2000 años? Murió por los pecados de usted, por los míos y por todas las almas. El Señor se puso en esa cruz en sustitución de todas las almas para que nosotros quedáramos inimputablemente, penalmente exonerados de condenas, porque ya el pecado fue quitado. En Colosenses 2:13 el Señor dice, la Escritura dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, aquí, perdonando todos los pecados. Y en el 14 dice, anulando el acta de los decretos. Habían unos decretos. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, el pecado se paga de una sola manera. La paga del pecado es muerte. ¿Muerte de quién? Muerte del pecador. Y nosotros somos pecadores y ya pecamos y quedamos condenados. Cristo fue a pagar en la cruz por esas condenas. Ahora usted y yo y todas las almas del mundo tienen que creer esto. Y es el Evangelio. El Evangelio es el anuncio que dice las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cristo nos dio vida eterna. Cristo nos dejó inimputable. Cristo quitó el pecado que nos condenó. Cristo sustituyó nuestras almas para que ahora nuestras almas no vayan al lago de fuego, no vayan desamparadas a la eternidad. Hay dos caminos que el Señor nos ha señalado. ¿Cuáles son esos dos caminos? El camino ancho que lleva a la perdición y el camino angosto que lleva a la vida eterna. La entrada es gratis. Estamos en tiempo de gracia. La entrada es gratis hoy. Mañana no será gratis. El Señor Jesucristo llevó todos nuestros pecados en su cuerpo. Primera de Pedro 2:24. El Señor Jesucristo ha dicho: entrad por la puerta estrecha. Entrad. Es necesario que entres. Saber que Cristo murió en la cruz no te hace salvo, porque saberlo no significa que hayas entrado. Entrar es estar de este lado de la puerta. ¿Dónde estás tú? ¿Aquí en la entrada o ya entraste? Ya pasaste la puerta. El Señor ha señalado estos dos caminos. El camino ancho, el camino angosto. ¿Cuál escogerás? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿A dónde va a ir tu alma después de morir? Tu cuerpo va a morir un día y tu alma se verá obligada a salir de tu cuerpo, porque tú eres el alma, no el cuerpo. El cuerpo es un vestido de nuestra alma, pero el alma va a salir de nuestro cuerpo cuando crucemos este umbral, el umbral de la muerte, de aquí hacia acá. ¿A dónde vas a ir después de morir? ¿Has creído las palabras de Cristo? ¿Has creído el Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados tuyos? Cristo murió aquí por los pecados tuyos, por los míos, por todas las almas. Ya todas las almas han sido salvadas. Y Cristo está esperando en paciencia que aquí, en este camino ancho, hagas metanoia. Reconozcas ante Él lo que eres, un muerto espiritual. Estás corrompido moralmente, no puedes hacer nada para escapar del infierno. Solo creer lo que Cristo hizo, obedeciendo las dos demandas del Señor en Marcos 1:15. Es lo único que el ser humano le toca, porque ya Cristo lo hizo todo hace 2000 años. Cristo consumó una obra perfecta, una obra sublime. ¿Para quién? Para nosotros, porque nosotros fuimos condenados por causa del pecado, pero Él vino aquí, Él vino ahí, hace 2000 años, y en sustitución de nosotros, porque nuestras almas estaban condenadas, Él tomó nuestro lugar, y en cada
una de las 3 partes donde nosotros podemos ir, que es el infierno, el lago de fuego, el trono blanco. En esos 3 lugares espantosos, el Señor fue en lugar de nosotros. Ahora ya nosotros no tenemos que ir allí. Pero si no creemos, sí vamos. Si usted no cree este mensaje del Evangelio, usted va a ir, irremisiblemente va a ir al infierno. Pero ya no por sus pecados, porque los pecados ya no nos condenan. Y eso debe quedar claro. El pecado ya no existe para condenación. Usted puede hacer lo que usted quiera en esta vida en cuanto al pecado, porque usted ya nunca más será condenado ante Dios. Usted no será llevado a un tribunal, que es el gran trono blanco, en juicio, un juicio condenatorio. Usted no va a ir ahí porque usted sea un pecador o porque usted esté cometiendo pecados. No, esto tiene que quedar bien claro. Los pecados ya no lo condenan a usted, a ningún alma, porque Cristo quitó los pecados cuando Él sustituyó nuestras almas. Los pecados ya no existen para condenación. Colosenses 2, 13 y 14 lo dicen claramente, que los pecados fueron perdonados y que el acta de los decretos fue anulada, quitada de en medio y clavada en la cruz. Allí los decretos condenatorios quedaron sin efecto para nuestras almas, y esto también tiene que quedar claro, para que usted no esté haciendo obras para ser salvo, porque la salvación es gratis. Yo no tuve que pagar, yo no tuve que hacer ninguna obra para entrar, solo obedecer las 2 demandas que exige el Señor para hacer efectiva esa salvación que fue consumada en la cruz, y de esa manera escapar de esto y de este juicio y del lago de fuego. Así que este es el mensaje, y esto es lo que siempre se tiene que predicar: la verdad de que las almas han sido libres, que las almas quedaron sin condenas, que los pecados ya no nos condenan, que los pecados fueron quitados, que ya nunca más seremos condenados por causa del pecado. ¿Sino por qué? Por la incredulidad. La Escritura dice: pero por tu corazón no arrepentido atesoras, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Habrá un juicio. Hay un gran trono blanco. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Hay un lago de fuego. Hay un infierno. Todo esto es real. Pero si no lo crees, la ira de Dios está sobre ti. Juan 3:36. Todo el que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El Señor ha dicho claramente en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a juicio, no viene a este juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Ha vencido la muerte del alma. Ha escapado del infierno. Este es el mensaje de hoy para ustedes. La salvación no es por obras. En el camino ancho usted puede hacer todas las obras que usted quiera, engañado por la religión de que usted tiene que hacer o dejar de hacer. En este camino ancho, si usted está haciendo obras, usted va a venir aquí, a este lugar, porque la salvación no es por obra. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3:5. Allí lo dice la Escritura claramente. Nos salvó, no por obras que estemos haciendo en el camino ancho. No. Efesios 2:8. Efesios 2:8 lo dice claramente también. Por gracia, porque por gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados y por su misericordia. Nosotros tenemos que poner fe en la obra de salvación, obra sustitutiva. Fe en el anuncio del Evangelio que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Sustitución, Él en vez de nosotros. Tenemos que poner fe
en la obra sustitutiva, atendiendo las dos demandas del Señor: arrepentimiento, cambio de los pensamientos, cambiar la manera de pensar, dejar de pensar que soy bueno, porque en Romanos 3:10 dice, ahí está escrito, no hay justo ni uno. No hay justo. Usted no es justo, yo tampoco. Ningún ser humano en este mundo no se ha encontrado ni uno que sea justo. Entonces usted no se adjudique que usted es justo, que usted es bueno, que usted es misericordioso y que por eso usted va a entrar al cielo. Engaño de la religión, engaño de Satanás, engaño del mundo. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios le bendiga.